Hola, buenos días. Mi nombre es María Isabel Cabanzo Huerta. Soy docente del Instituto Arnaiz. Pertenezco al campo disciplinar de comunicación. La disciplina que imparto es Lenguaje y Comunicación 2. La unidad de aprendizaje curricular es la 1, que se llama Los vicios de ella. El tema es vicios del lenguaje. El aprendizaje esperado identifica los vicios del lenguaje en la expresión oral y escrita. Bien, pero empecemos un poquito por ver qué son los vicios del lenguaje, también conocidos como cualquier deficiencia o alteración que puede presentar las palabras u oraciones, lo cual dificulta la interpretación correcta de lo que se quiere decir o escribir. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, reconoce 5 vicios del lenguaje. Cabe mencionar que hay muchísimos, pero nos vamos a enfocar solo en los más conocidos. Tenemos la cacofonía, la monotonía, ambigüedad o anfibología, solecismo y barbarismo. Empezamos con cacofonía. ¿En qué consiste la cacofonía? Repetir sonidos iguales o semejantes que producen un efecto sonoro desagradable, quedando estos contiguos o muy próximos. Para esto tenemos el ejemplo aquí abajo. Dice, la cacofonía puede darse al comienzo, medio o al final de las oraciones. O sea, esto quiere decir que no importa en qué lugar se empiece, no necesariamente va a estar al principio o al final. En cualquier lugar de la oración o del párrafo se puede dar la cacofonía. Los ejemplos son, Anita, la ancianita, es vecinita de Benita. ¿Qué vemos aquí en esta oración? Pues muy fácil, se está repitiendo el mismo sonido, ita, 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 ¿no? Entonces, eso a veces causa un mal sonido en lo que estamos diciendo, en este caso es el diminutivo. Un segundo ejemplo tenemos funciona la función, funciona la función. El típico que precisamente es parte de un trabalenguas, el de 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal, ¿no? Como pueden ver, ese sonido dificulta muchísimo la pronunciación del mismo. Miren, dirán, pero eso es parte de un trabalenguas, sí, pero cuando se hace en este caso a propósito para mejorar la dicción, es muy diferente a cuando nosotros redactamos y no nos fijamos que a veces caemos en una repetición de un mal sonido, entonces dificultamos al lector, sale esa pronunciación. El otro que tenemos es Pepe Pecas pica papas con un pico, Pepe Pecas pica papas. También el sonido todo el tiempo, el AP, pues nos hace equivocarnos. Seguimos. La monotonía, el número 2, se produce por uso frecuente de las mismas palabras para referirse a distintas situaciones en una oración o párrafo, produciéndose por la pobreza de vocabulario. Aquí cabe mencionar que pues monotonía es monótono, ¿no? Siempre lo mismo y lo mismo. Y abusamos de palabras en una pequeña oración o en un párrafo. Por ejemplo, el queísmo, el uso de los ques, ¿no? Por ejemplo, quiero que le digas a tu mamá que si no viene a verme, ¿qué comportamiento tienes? Que no diga luego que no se lo advertí y que no pretenda que te demos la carta de buena conducta que te va a pedir para que entres a la secundaria, ¿no? Pues ven, ustedes pueden ver que aquí el uso del que, el que, y se produce por una pobreza en el vocabulario. Como no sabemos qué otras palabras emplear, pues abusamos del que. El cosismo, cuando no tenemos la palabra para mencionar aquello que queremos decir, empleamos la palabra cosa, ¿no? La comunicación es una cosa muy importante porque nos enseña cosas valiosas, fíjense, cosa y cosas. Pues la comunicación no es una cosa, ¿no? Y nos enseña muchísimo, pero como no tenemos el suficiente vocabulario para indicar qué nos enseña, pues ponemos cosas. Entonces, esto hace repetitivo y pobre el vocabulario. La monotonía. Miguel tardó mucho en iniciar otra vez porque no tenía dinero, porque no trabajaba, porque no encontraba trabajo, ¿no? En este caso, el por qué. Lo correcto sería, Miguel tardó mucho en iniciar otra vez debido a que no tenía dinero ya que no logró encontrar el trabajo. Seguimos. Tercero,
Ambigüedad o amfibología consiste en expresar ideas que se entienden de dos o más formas. Vamos a ver. Por ejemplo, se venden zapatillas para señoritas de piel. ¿Las señoritas son de piel? Yo pregunto, hay ambigüedad, se puede entender en dos sentidos. Lo correcto sería, se venden zapatillas de piel para señoritas. Un segundo ejemplo sería, se venden medias para señoras blancas. O sea, nada más a las señoras blancas les vas a vender. Pues no, lo correcto sería, se venden medias blancas para señoras. El solecismo. El cuarto tenemos, consiste en emplear incorrectamente una expresión o en construir una frase con sintaxis incorrecta. Sale, en este caso, la sintaxis, recordemos que es la perfecta colocación de las palabras dentro de la oración. Aquí me dicen que hay 3 clases de solecismos o errores de sintaxis, de concordancia, de régimen o de construcción. Ejemplo, dice, el solecismo de concordancia afecta al número o al género. Ejemplo, las maestras de la universidad peruanas están en huelga. De la universidad peruanas sale correcto, las maestras peruanas de la universidad están en huelga, porque peruanas se refiere a las maestras. 2, solecismo de régimen o preposicionales, uso incorrecto de las preposiciones. Por ejemplo, sepsis a estafilococos. Lo correcto sería sepsis por estafilococos. Entonces aquí la preposición a la estamos empleando mal, la preposición correcta sería por. El solecismo de construcción, que sería el último, es una mala disposición de las palabras en la oración. El ejemplo que tenemos es, entonces fue que lo detuvieron. Cuando lo correcto es, entonces fue cuando lo detuvieron, ¿no? Fíjense aquí cómo colocamos malas palabras dentro de la oración. Aquí tenemos otros ejemplos. Se operó el domingo de las amígdalas. Lo correcto sería, se operó el domingo de amigdalitis. No importa qué día lo mandes, correcto, no importa el día que lo mandes. Y por último tenemos el barbarismo. Consiste en pronunciar o escribir mal las palabras. Siempre lo he dicho, si nosotros pensamos y hablamos mal, no podemos escribir bien. O sea, así como pensamos y hablamos, así escribimos, ¿eh? Es lógica. Y se puede incluirse entre los barbarismos la mayoría de las incorrecciones léxicas. Los neologismos, los extranjerismos, los coloquialismos y el empleo de vocablos impropios. Las impropiedades léxicas se producen al utilizar una palabra con sentido distinto del que realmente les corresponde. En este caso, vamos a únicamente a ver los 4 tipos de barbarismo más comunes. El primero es el ortográfico, ¿no? Errores provocados por mal uso de las letras o mal uso de los acentos. Almohada, lo escribo tal cual, lo escucho. Es almohada, con H intermedia. El número 2, barbarismo morfológico, de forma. Alteraciones en las palabras provocadas por mala conjugación, forzar el género o alterar el número. Por ejemplo, deducí, deduciste y dedució. Incorrecto. Lo correcto es deduje, dedujiste y dedujo. Barbarismo sintáctico sin corrección en la oración, sea por reiteración o pleonasmo deficiente. Como nosotros sabemos, pues un pleonasmo es una reiteración, sale de una palabra dentro de una oración y obviamente es innecesaria, como lo estamos viendo. El niño se sonó la nariz, no nos podemos sonar otra cosa que no sea la nariz, ¿no? El niño se sonó, sería lo correcto. 4, barbarismos léxicos, utilización de palabras impropias, sea por estar obsoletas, ser innecesarias o ser extranjerismos que tienen su equivalente en nuestro idioma. Por ejemplo, nylon, cuando lo escribimos, lo decimos con Y cuando es nylon. Entonces debemos ver cuál es el equivalente que nosotros tenemos aquí en México. Y por último tenemos los barbarismos fonéticos, ¿no? De sonido, llamados también metaplasmos o vicios de dicción. Son errores provocados por agregar, quitar o alterar las letras de una palabra. Por ejemplo, verdulería. Lo correcto es verdulería. Celebramos las Navidades. Claro que no, aquí el plural no va, es celebramos, es la Navidad. Le dieron puñaladas para matarlo. Le dieron de puñaladas para matarlo. Y pues la conclusión,
¿A qué llegamos? Pues a no emplear los vicios del lenguaje, todos esos que acabamos de ver de una manera muy rápida, nos sirve para expresar certeramente lo que pensamos y así lograr transmitir lo que tenemos en nuestra mente, utilizando la palabra correcta, evitando los errores de sintaxis y ortografía. Bueno, pues por mi parte, sería todo. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.